Y el título del mensaje hoy es Siendo convencidos, siendo convencidos. Al hablar de errar el blanco, estamos hablando sobre el pecado en la vida del cristiano, cómo lidiar con él, cómo enfrentarlo, de qué manera Dios trata con el pecado de aquellos que son sus hijos. Es en lo que se enfoca esta serie. Cuando hablamos del perdón, hablamos de que creemos lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice sobre el perdón? Eso es bien importante tenerlo en cuenta como cristianos. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando Dios perdona, Él elimina la culpa de nuestros pecados. ¿Y cómo pudo ser posible la eliminación de esa culpa de nuestros pecados? Esto sucedió única y exclusivamente por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el principio. No porque yo sea buena persona, no porque yo haya dejado de fumar o de tomar, como algunos piensan y dicen, ya soy mejor hijo porque dejé de hacer esto o lo otro. No, el pecado es perdonado acá a través no de nuestra bondad, ni de mi mérito, ni de que ya soy una mejor persona hablando moralmente. El perdón de mis pecados se concreta por medio de la muerte de Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él no nos perdonó porque Él haya sido blando con nosotros, o como algunos piensan, o porque nos tuvo lástima, nos perdonó. No fue por eso, sino porque Él nos perdonó porque su justicia fue satisfecha. Ese es el motivo. El perdón de nuestros pecados es tan real y firme como la realidad histórica de la muerte de Jesús. Como cristianos, debemos conocer la verdad maravillosa de que solo podemos vencer nuestros pecados cuando sabemos que ya han sido perdonados. Pero hay muchos, erróneamente, que quieren enfrentar el pecado, que quieren vencer el pecado cuando ni siquiera han sido perdonados, ni siquiera conocen o comprenden la dimensión de la misericordia de Dios. Por lo tanto, no es mi conducta lo que necesito cambiar para tener un corazón agradable a Dios. Es mi corazón lo que necesita ser transformado para tener una conducta agradable a Dios. Hay una gran diferencia. Y como cristianos en ocasiones nos encontramos, y esto lo he hablado en esta serie, como cristianos en ocasiones nos encontramos luchando con expresiones de maldad. Esas expresiones de maldad a todos nosotros en algún punto de nuestra vida nos han inducido a comportamientos o actitudes cuestionables. Es entonces que nos preguntamos si realmente el poder de Dios puede ayudarnos a contrarrestar la influencia que el pecado ejerce sobre nuestras vidas. Un claro ejemplo de esto fue David. Salmo 51:1, él escribe lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. La mayoría conocemos el contexto del Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, un salmo en el cual David escribe después del arrepentimiento de su pecado con Betsabé. Y esas son las palabras de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. Es indudable, y vuelvo a recalcar este punto, es indudable que todo creyente, todo cristiano, enfrenta una lucha contra el pecado. ¿Por qué motivo? Porque todavía estamos en esta expresión carnal, que es nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros ojos, nuestra propia mente, nuestro corazón. Por eso hay expresiones de maldad en nosotros, porque hay un cuerpo, hay una carne que resiste el vivir en santidad. Y por lo mismo que estamos en este cuerpo mortal, este cuerpo que responde a los apetitos de este mundo, este cuerpo que se estimula por lo que los ojos ven,
Es por eso que todavía tenemos una influencia de esta naturaleza carnal que muchas veces, como decía Pablo, nos induce a hacer lo que de antemano sabemos que no queremos hacer. Entonces, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué es lo primero que le viene de Dios con respecto a su pecado? ¿Cuál es el cuadro que usted imagina sobre Dios cuando usted peca? Esa es una pregunta importante, porque debemos saber realmente, si conocemos el carácter de Dios, debemos saber cómo Dios va a responder cuando pecamos. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios por mi pecado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el pecado de David? Yo pregunto, ¿acaso lo fulminó inmediatamente? ¿Hizo que la tierra se abriera y se lo tragara? No. Dios fue muy paciente con David, porque después de su pecado con Betsabé y después de lo del homicidio de Urías, David intentó ocultar su pecado durante muchos meses. ¿Y Dios qué hizo? Paciente, 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 esperando que David se arrepintiera, porque el deseo en el corazón de Dios no era destruir a David, era perdonarlo, que él se arrepintiera. ¿Cómo responde Dios cuando pecamos? Esa es una pregunta muy interesante, porque también, dependiendo su contexto a veces religioso, usted va a dar la respuesta, o dependiendo aún su experiencia paternal, usted va a tener una respuesta, cómo responde Dios cuando fallamos. Mire, el Señor no es como los dioses de la mitología, que esperaban lanzar rayos, o que en este caso los griegos, ellos imaginaban que sus dioses, ante los errores y los pecados, ellos imaginaban a esos dioses mitológicos que lanzaban rayos cada vez que alguien cometía un error, y se indignaban y se ofuscaban. Lo cierto es que Dios no hace y no actúa de la manera como lo pintan los dioses de la mitología griega. Pero Dios tampoco ignora nuestros pecados. Él no lo ignora ni sopesa nuestra fidelidad frente a nuestro fracaso. Ponga atención a eso. El Señor lo que hace es confronta, eso es una realidad. Él no deja pasar nuestro pecado. Él no dice, pues ni hace caso, es bien terco, ya le dije y no me obedece. Él no hace eso. Él no lo hace, Él no ignora nuestro pecado. Lo que hace el Señor es confrontar nuestro pecado. ¿Quién no ha sido confrontado de su pecado? Todos hemos sido confrontados de nuestro pecado. Pero esa confrontación no es que Él va a lanzarte rayos en este momento para destruirte. Esa confrontación Él la hace con gracia y con compasión y misericordia, esperando que tú te arrepientas. Por eso Él es paciente, y la paciencia es sobrellevar nuestras faltas. Eso es paciencia. Con paciencia Dios está sobrellevando nuestros pecados, nuestras traiciones, nuestras deslealtades. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y volvemos al ejemplo de David, del rey David. Aunque él fue, y hasta el día de hoy sigue siendo un hombre al que se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice 1 Samuel 13:14, este gran hombre David se dio a un deseo pecaminoso temporal. La lujuria se intensificó hasta el adulterio, y ese adulterio se intensificó hasta el asesinato, el homicidio. Pero lejos de arrepentirse de manera inmediata, él trató de encubrir su pecado con mentiras y con engaños. Entonces pasa el tiempo y Dios confronta a David con sus pecados en 2 Samuel 12. Y la oración de esa confrontación o de ese arrepentimiento de David se registra precisamente en el Salmo 51, que nos ayuda a entender mejor la respuesta de Dios a nuestro propio pecado. Por eso es importante, si usted puede, vuelva a leerlo y léalo bajo ese contexto, para poder entender mejor la respuesta de Dios hacia nuestro pecado. David se sintió, después de la confrontación, él fue honesto y se sintió triste
Ahora sí sintió el golpe, el peso de esa traición que él había hecho contra Dios. Se sintió devastado después de la confrontación. ¿Y qué es lo que hace David después de esa confrontación? Invoca a Dios, invoca el perdón, invoca la misericordia. Y la respuesta, ¿cuál fue de Dios? Perdonarlo, restaurarlo. Mire, Dios no nos trae el pecado bajo nuestra atención para recordarnos lo malos que somos. No es de, hiciste esto malo, eres feo, eres malo, eres el peor. Y no, Él no hace esas cosas. Sino cuando Dios presenta nuestro pecado ante nosotros, es para llamarnos a un arrepentimiento. Es para hacernos conscientes de que no estamos tomando buenas decisiones, de que estamos errando el camino. Y aunque tiene todo el derecho de condenar y de castigar, y tiene todo el derecho hasta de traer juicio inmediato sobre el pecador, ¿qué es lo que Él hace? Retiene su ira, se muestra paciente, porque su deseo no es verte perecer, sino que con humildad, cuando eres confrontado por tu pecado, que con humildad tú puedas responder en arrepentimiento ante la compasión y la misericordia que Él te está ofreciendo. Esa es la respuesta de Dios ante nuestro pecado. Ahora, cuando pecamos, sí, somos perdonados, escuche esto, somos perdonados, nuestra relación con Dios queda restaurada. Pero, escuche y ponga atención, eso no significa que las consecuencias de las decisiones pecaminosas que tomamos van a desaparecer. Un ejemplo de esto es una jovencita que se le hace fácil tener relaciones indebidas y termina embarazada. Después viene, le pide perdón a Dios, se arrepiente de su pecado. ¿Dios la perdona? Sí, Dios la va a perdonar. Pero empiezan las náuseas, los vómitos, el dolor aquí en el vientre. Los tacos de la noche, dice, ay, esos tacos tenían mucha grasa. Resulta que queda embarazada. Dios la perdonó. Pero el hecho de ser perdonados no significa que las consecuencias de nuestras malas decisiones van a desaparecer. Lamentablemente muchas personas vienen a Cristo bajo esa situación y mire, pasan años sobrellevando y lidiando con las consecuencias de decisiones pecaminosas en su vida. Dios restaura, Dios perdona, sí, Dios es compasivo, pero las consecuencias van a seguir. Esas son las consecuencias del pecado en la vida del cristiano. La familia, mire, ante lo que hizo David, ¿usted cree que la familia de David no fue afectada? No hablamos mucho de la familia de David, hablamos más de él. Pero la familia de David quedó afectada para siempre por sus malas decisiones. Dios lo perdonó, pero la historia nos enseña qué fue lo que se le sobrevino como consecuencia. Se le muere un hijo. Tenemos la historia de Amnón y Tamar, Absalón, quien se sublevó contra él deseando matar a su propio padre. Sí, las consecuencias no simplemente se eliminaron, las consecuencias siguieron su curso, su relación con Dios fue restaurado. Sin embargo, en la bondad amorosa de Dios, David, y esto es algo que hay que aprenderle a David, David no se dejó aplastar por las consecuencias de su pecado, asumió su responsabilidad, fue dócil, fue humilde, soportó la traición de Absalón y todas las demás cosas que le sobrevinieron como consecuencia. O sea, a pesar de él respondió adecuadamente a las consecuencias de sus malas decisiones.
No, no fue un hombre como muchos dirían, ¿por qué a mí, Señor? ¿Quieres que te diga por qué a ti? ¿Quieres que te haga saber el por qué te está pasando lo que te está pasando? Nuestro Dios es misericordioso y debemos entender que Él responde ante nuestro pecado con una compasión y una misericordia increíble. Y Él perdona nuestro pecado no parcialmente. Él no pone prórrogas. Bueno, mi perdón te cubre durante un día. Él es un Dios bondadoso, generoso, misericordioso, sino que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nuestro pecado fue perdonado completamente, liberándonos de la esclavitud y de la culpa, hablando eternamente. En pocas palabras, el arrepentimiento es volver a Dios sometiéndonos a su autoridad y su voluntad. Cuando alguien rehúsa arrepentirse, está permitiendo que el orgullo y la rebelión se afiancen en sus vidas. Y esa clase de actitudes lo que hace es mantenernos alejados del único que realmente tiene el poder para liberarnos de la culpa del pecado. En otras palabras, no podemos experimentar cuán amoroso, bondadoso y compasivo es Dios si no hay verdadero arrepentimiento en nosotros. ¿Entendamos esto? En otra ocasión, 1 Crónicas 21:13, David oró lo siguiente. Escuche las palabras de David. Él dijo: estoy en gran angustia. Te ruego que me dejes caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muy grandes, pero no me dejes caer en manos de los hombres. Aquí notamos que la confianza de David no estaba en encontrar el favor de los demás. David no estaba buscando la misericordia de los hombres. ¿De quién estaba buscando misericordia? De Dios. Algunas veces, mira, nuestro pecado ha afectado a otras personas. Y hay personas que durante toda su vida te van a odiar por lo que en algún momento tú les hiciste. Por una mala decisión que tomaste hace 10, 20, 30, 40 años. Es más, se van a terminar muriendo odiándote. David no buscaba encontrar de alguna manera el favor de los hombres. A David le importaba encontrar el favor y la misericordia de Dios. Las personas pueden reaccionar con dureza cuando nuestras malas decisiones les afectan. Incluso después de que les pedimos perdón y de que nos humillamos, la gente puede ser tan orgullosa y resistir que te va a decir: no te voy a perdonar jamás. Lo que tú me hiciste, ¿verdad? Dicen, lo que tú me hiciste no tiene perdón de Dios. Bueno, esa es una frase popular porque no hay un pecado que sea mayor que su misericordia. Pero David, él buscó la misericordia de Dios. ¿Usted cree que David no sentía que su pecado era imperdonable? O sea, traicionó a alguien cercano a él, a un amigo. Lo mandó a asesinar. Planeó todo contra él, lo emborrachó para que fuera al frente de batalla y de esta manera justificar que lo mataron. O sea, hay tantas cosas, pero vemos en David que por muy grande que fue su pecado y su mal, él no se vio impedido de invocar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo responde Dios cuando pecamos? Hay quienes se empeñan en mostrar a un Dios que es implacable con nuestro pecado. Hay quienes dicen que un cristiano no puede pecar, y si peca se va al infierno. Hay quienes dicen que el cristiano, pues, que peca, entonces no es nacido de nuevo. O sea, ya te descalifican totalmente, así, de una manera tajante. Y hay muchos grupos dentro del cristianismo, porque el cristianismo se conforma de muchos grupos. Hay muchos grupos dentro del cristianismo que se esmeran y predican a un Dios implacable, un Dios indolente, un Dios inmisericordia, que la gente le tiene miedo a Dios.
La gente no tiene esa confianza de acercarse a Dios porque piensa que en ese momento será fulminado. Tenemos un Dios compasivo, repito. Obviamente Él no se alegra de nuestro pecado, tampoco lo aprueba ni lo consiente, pero sí lo presenta ante nosotros para que nos arrepintamos. Esa es la muestra de su misericordia. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia a Jesús llamando al arrepentimiento a los pecadores, ¿cómo lo hizo? ¿Los mandó a todos al Seol, al infierno en ese momento? No, Él lo hacía con compasión y con misericordia. ¿Sabe con quiénes fue Jesús implacable? Con los fariseos y los judíos religiosos. Con ellos sí fue implacable. Pero no con la mujer pecadora, no con las prostitutas, no con aquellos hombres leprosos. Él mostraba esa compasión y esa misericordia, haciendo un llamado al arrepentimiento. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1, 5 al 10, va a aparecer en la pantalla la imagen. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Vea esto, por favor. Dios es luz. ¿Y cuál es la antítesis? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, cuando usted anda en luz, usted percibe lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Ahorita estaba viendo el suéter. A mí me encantan los colores claros, me encanta el blanco, me encantan así colores muy bonitos. Pero ¿qué cree? Andaba haciendo corajes allá atrás hace ratito. Que porque ya se le pegó un cabello de la ceja, un pelo de la ceja, y que ya se me manchó, y siempre uno anda así. O sea, a mí me encanta el blanco, me gusta, pero es un color a veces difícil. ¿Por qué? Porque te permite observar con claridad las imperfecciones. Cualquier manchita, la gente no va a ver lo bonito que está el suéter. Todos van a venir: ay, mira, te manchaste. Eso es lo que la gente va a ver. Y lo que el apóstol Juan está diciendo es que cuando nosotros andamos en luz, ¿qué veremos? Veremos con claridad las imperfecciones. Podremos discernir rápidamente cuando algo no está bien en nuestro corazón, cuando hay una mancha, cuando hay un pecado. Podremos discernir. Los que andamos en luz, dice, podremos tener comunión con Él. Porque así como yo veo y empiezo a limpiar el suéter, ¿qué hago? Estoy quitando las imperfecciones. De la misma manera, cuando andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice, con Él. ¿Por qué? Porque trabajamos en quitar las imperfecciones de nuestra vida. Pero ¿qué sucede si en este momento apagamos todas las luces de este auditorio? Yo no voy a percibir las imperfecciones de mi suéter. Me puedo manchar de ketchup, de salsa, de chocolate, y no voy a percibir realmente la condición en la que se encuentra. ¿Qué necesito? Andar en la luz. Y es lo que Juan está diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Ahora, aquí vienen los orgullosos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, si hay alguno que dice aquí: yo no peco, yo ya no peco, ya no. ¿Qué dice Juan? Te estás engañando, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, eso es un versículo que a mí me fascina.
Si confesamos nuestros pecados, esa confesión no es algo solamente de lengua, de palabras. Eso habla de derramar el alma, esa expresión. Esa confesión es derramar tu alma delante de Dios, como lo hizo David en el Salmo 51. Si confesamos nuestros pecados, aquí hace apelación a dos atributos de Dios. Él es ¿qué? Fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel porque Él no quebrantará el pacto que tiene con nosotros, y justo porque Él hará el pago debido que corresponda a nuestro pecado. Y esto lo hizo en la cruz del Calvario. O sea, se hizo justicia por nuestro pecado. ¿Y quién lo pagó? Él, en la cruz del Calvario. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente, que escuche, no solamente los perdona, sino dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué sucede con una puerta de herrería cuando tiene óxido y usted solamente le pasa la pintura? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el óxido? Vuelve a brotar. Vuelve a brotar y vuelve a echar a perder esa parte. Lo que Juan está diciendo es que el poder de Dios no solamente posee la capacidad para perdonarnos y quitar la culpa, sino también para limpiar. Eso habla de la renovación espiritual, habla de un corazón nuevo. Y dice Juan en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, híjole, dice, le estamos haciendo a Él mentiroso. Y por consecuencia, su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos han pecado? Pues todos hemos pecado. ¿Y seguiremos pecando mientras estemos en esa vida? Sí. No deliberadamente, no con ese libertinaje, pero estamos en esa lucha en nuestro cuerpo carnal. Entonces Juan dice, Dios es luz y la luz que hace repele las tinieblas. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Aquí el autor Juan está adoptando este simbolismo cuando enuncia un pensamiento muy práctico y muy básico. Él dice, Dios es luz, es luz. Lo que él está haciendo es subrayando sus preposiciones y reformulándolas de una manera o en forma negativa. Por ejemplo, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. De ahí que inmediatamente añade esta frase, no hay tinieblas en Él. Lo que está haciendo el autor es expresar el contraste entre Dios y las tinieblas en los términos más enfáticos posibles. Lo importante no es solo que Dios no creó las tinieblas, sino que vivir en las tinieblas es incompatible para un hijo de Dios. Incompatible para uno que su meta en la vida es tener comunión con Dios. Esto muestra claramente que el autor piensa en la luz y en las tinieblas fundamentalmente y únicamente en términos éticos. Es una manera en cómo él lo está diciendo así. Dios es bueno y por lo tanto, si Dios es bueno, el mal ni el pecado no pueden tener lugar a su lado. No pueden mantenerse a su lado, no es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios consiente. La luz, ¿qué hace? La luz ilumina. ¿Qué ilumina? Lugares oscuros. Y es muy acertada la analogía que usa Juan. ¿Por qué? Porque es un símbolo apropiado de la manera en que Dios se revela a los hombres para mostrarles cómo vivir. La otra noción es el de la santidad. La luz simboliza la perfección intachable de Dios. Juan está haciendo la comparación del bien y el mal con la luz y con las tinieblas. Es una analogía muy conocida. Y era común en el mundo antiguo precisamente ese tipo de analogías. Por eso Juan hace uso de estas dos analogías, luz y tinieblas. Por eso, el hecho de que Dios es luz está estableciendo un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una metáfora para la justicia y la bondad, entonces la oscuridad está siendo usada como una metáfora que simboliza el mal y el pecado.
Por eso Juan, 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego el versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora fíjese, no se nos dice que Dios es una luz más. Él no dice, Él es una luz, sino Él establece categóricamente y de manera axiomática que Él es la luz. Así como Jesús se presenta a sí mismo no como un camino, una verdad o una vida, sino como el camino, ahí está el prefijo, el camino, la verdad y la vida. Y la luz es la parte de su esencia, lo mismo como lo es el amor, lo mismo como lo es la misericordia. Y el mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo. En Dios no hay mezcla de pecado, en Él no hay un poco de contaminación, de iniquidad, de malas intenciones o de indicios de injusticia. En Dios no existe absolutamente nada de esas imperfecciones. Y Juan nos está diciendo, para poder entender, entonces, si no andamos en la luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, dice Juan, son de la luz y caminarán en la luz. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz que me permite discernir. Es una luz que me permite observar con claridad los objetos a mi alrededor. ¿Para qué? Para no tropezar, para no caer, para no desviarme. Eso es lo que hace la luz. Y Juan hace partícipe de esta naturaleza de Dios. Él es luz, no hay corrupción en Él no hay concupiscencias, no hay malos deseos. Por eso debemos entender que la limpieza, escuche, la limpieza del poder del pecado, lo que la Biblia enseña se realiza en dos partes. La primera es cuando quedamos libres del dominio del pecado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando quedamos libres del dominio del gobierno del pecado. Esto sucede una vez y para siempre y es completa en todos los cristianos. Esto sucede cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Es decir, ya el pecado no posee un gobierno sobre nosotros, ya no ejerce un dominio, ya no es nuestro Señor. Ya no. ¿Por qué? Porque hemos sido ya perdonados. Ha sido quitada la culpa. Eso sucede con el nuevo nacimiento. La segunda parte es la libertad, y eso es una realidad, es la libertad de la presencia y la actividad del pecado. Por muy santo que tú seas, no puedes negar esta realidad. Hay una influencia y una actividad y una expresión también del pecado en nosotros. Por muy cristiano que seas, si alguien viene y te escupe en la cara, ¿cómo reaccionarías? Ay, Dios te bendiga. Otro. Voy a orar por ti. Te aseguro que no reaccionarías así. Inmediatamente te desencajarías. Tendrías una reacción inmediata de desencajarte y mostrarte a la defensiva. No digo que lo vas a golpear, pero sí hay una reacción. ¿Eso de qué habla? Pues de que el cuerpo reacciona. Allí está esa presencia y esa expresión del pecado. Y está en nosotros, la cual puede ser progresiva, continua. Y mientras estemos en este cuerpo y en esta carne, vamos a seguir lidiando con esas expresiones en nuestra vida, en esta tierra. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo quiero que note aquí la expresión que usa Pablo. Él está hablando, si usted lo nota, él está hablando de perseverar en el pecado. Habla ya de una vida, un estilo de vida, algo que se consiente, algo que se practica de manera cotidiana, aprobada. Eso es perseverar en el pecado, donde tú lo haces deliberadamente, dices, y lamentablemente también hay muchos que se dicen cristianos
y aseguran que realmente a Dios no le importa cómo vivas ni lo que hagas, tus pecados ya fueron perdonados. Y a mí hace muchos años me dijo uno, yo puedo en este momento ir y serle infiel a mi esposa y no me pasa nada. Bueno, no se refiere a eso. Porque había algunos creyentes entre los romanos que eso creían. Pues si ya se manifestó la gracia de Dios, entonces ahora sí, ya podemos vivir como se nos antoje, ya podemos ir a los prostíbulos, ya podemos meternos con mujeres, podemos emborracharnos, podemos robar, y la gracia de Dios nos cubre. No, había una tergiversación ahí del principio. Y Pablo está diciendo, no, dice, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿a qué se refiere esa muerte? Cuando quedamos libres del dominio del pecado. Esto sucede a través del nuevo nacimiento. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo consentiremos? ¿Cómo disfrutaremos seguir viviendo en él? Eso es lo que Pablo está refutando aquí. Después brincamos al versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto habla del nuevo nacimiento. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. ¿Y qué dice Pablo? No reine. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no ejerza ese dominio ya no puede ejercer ese dominio, ese gobierno, ese control. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En el cristiano el pecado no reina, pero sí ejerce influencia a través de nuestros sentidos, nos persuade, somos tentados. Eso sí hace, influye. ¿Para qué? Para que pequemos. El día que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado no reinó en sus corazones, no estaba reinando en ese momento. ¿Qué sucedió? Ejerció una influencia para que ellos tomaran una mala decisión. Después de haber desobedecido a Dios fue que entonces sí el pecado reinó en sus vidas y el pecado entró en el mundo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, es decir, en sus desenfrenos, en sus pasiones pecaminosas. Verso 13 dice, y ponga atención, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí Pablo nos ayuda a ver esa doble libertad en Romanos capítulo 6. Romanos 6:2, Pablo dijo que estamos muertos al pecado, y en el verso 8 dice que ahora estamos muertos con Cristo. Es decir, que a través de nuestra unión con Jesús en su muerte, el cristiano ahora ya muere a la culpabilidad del pecado. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Usted alcanza a dimensionar las secuelas de la culpabilidad de un pecado? ¿Alcanza a dimensionar lo que puede llevar la culpa en el corazón de una persona? Suicidios, homicidios, resentimiento, amargura, tantas cosas. O sea, la culpa puede llevar a destruir una vida. Y Pablo claramente está diciendo que cuando nosotros ya nos unimos con Jesús, experimentamos esa transformación espiritual, dice, morimos a la culpabilidad del pecado. Y como dice la Escritura, ahora
estamos ya justificados por la fe para con Dios. Ahora ya entramos en una comunión de paz con Dios. ¿Alguna vez, cuando usted se ha encontrado enemistado con alguien, sea quien sea, y tienes que verlo nuevamente, o sea en tu casa, o sea en el trabajo, o sea en la escuela, tú estás con esa persona enemistada, pero cuando te topas con ella o tienes que verla nuevamente, tú no la puedes ver así con esa libertad y esa paz? Hay una enemistad, hay una separación, se ha roto esa relación. Y Pablo dice que cuando nosotros experimentamos esa culpa del pecado, sucedía lo mismo, no podíamos estar en comunión con Dios. Es por eso que cuando hemos muerto a la culpabilidad del pecado a través de su perdón, de su gracia y su misericordia, ha cambiado esa comunión que ahora tenemos con Dios. Piensa un momento, un segundo, en lo que tú hiciste en el pasado. Es más, trae en este momento a tu memoria tu peor pecado. Porque todos tenemos un top 10 de pecados, ¿no? Una lista ahí de, Trae el peor pecado que has cometido en tu vida, el peor, tráelo en este momento a tu memoria. Cuando tú eres justificado por la fe, tú te puedes presentar delante de Dios y decir, he sido perdonado. Esa es la gracia y la misericordia de Dios, donde ya hemos muerto esa culpabilidad de nuestro pecado. Y Pablo dice, y no solamente eso, sino también hemos muerto al poder del pecado que reinaba en nuestra vida, ese dominio, ese gobierno. Y Pablo nos insta en Romanos 6:12. ¿Cómo entonces, dice, cómo en alguien que ha experimentado la misericordia, el perdón, cómo puede reinar el pecado si ya se ha muerto a la culpa? Aquí Pablo está mostrando una incongruencia muy marcada entre muchos creyentes de aquel tiempo. Por decirlo de alguna manera, sí, vamos a seguir librando una batalla continua contra el pecado. Eso todos lo tenemos claro. Todos los días, todos nos vemos expuestos a una tentación, a una situación, la que va a demandar de nosotros una respuesta carnal o espiritual, una respuesta sabia o necia. Y Pablo está consciente de eso. Todos seguiremos librando una batalla mientras estemos en esta carne contra el pecado. Pero Pablo dice en el verso 13, lo que él está diciendo es, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es lo que estás presentando tus ojos, por ejemplo, en la computadora, en el celular, como instrumentos de iniquidad, viendo o entreteniéndote en aquello que causa una ofensa a Dios? O pueden ser tus manos, o puede ser tu corazón, o puede ser tu mente. Es más, hasta nuestra propia imaginación la podemos presentar como un miembro al pecado, como un instrumento de iniquidad. Tu propia imaginación. ¿Tú crees que Dios en su omnisciencia no alcanza a cubrir tu imaginación y saber qué es lo que ocurre ahí dentro de? Por supuesto que sí. Y muchos presentan sus pensamientos, sus imaginaciones, sus intenciones como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Y Pablo describe claramente esa lucha en Gálatas 5:17. Todos los días nos vamos a enfrentar a esa batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pablo dice, Gálatas 5:16, 17, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está claramente Pablo marcando esto. Y en este punto de nuestra lucha podemos llegar a pensar, bueno, está muy bien decir que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, pero, y aquí entra la realidad, pero, ¿qué de mi experiencia diaria con lo que aún queda de mí, con lo que aún queda en mí de la presencia y las expresiones del pecado? ¿Será posible
que el poder de Dios me pueda ayudar en esas expresiones de maldad. ¿Será posible? Es posible. La respuesta de Pablo a esta cuestión tan vital se encuentra en Gálatas 5:16, donde él dice, ¿lo podemos vencer? ¿Podemos vencer esas expresiones diarias? ¿Podemos de alguna manera vernos victoriosos en las expresiones diarias de lo que el pecado intenta influir en nosotros? Pablo da la respuesta categórica al decir, sí. ¿Cuál es la respuesta? Anden en el Espíritu. Eso significa, vivan bajo la influencia y el control del Espíritu. Vivan en dependencia estrecha del Señor. Y Pablo dice que si hacemos esto, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Hablando en términos prácticos, vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad, exponemos nuestro corazón a su palabra, buscamos obedecerle, oramos. Ahí está, ahí estamos, siendo influenciados no por la carne, sino por el Espíritu, buscando a Dios, amándole, afirmándonos en su verdad, en su palabra. Ese es el secreto de la victoria del cristiano, a pesar de la presencia del pecado. Y todo cristiano, y eso es bien importante que lo tenga en cuenta, todo cristiano adquiere una responsabilidad sobre su grado de santidad. Si usted no es más santo de lo que debería de ser, usted no puede responsabilizar a Dios. Usted no puede decir, es que Dios no me ayuda a ser más santo. No puedes decirlo. Todo cristiano adquiere una responsabilidad, repito, sobre su grado de santidad y consagración. En otras palabras, no es tu esposa la responsable de que tú como hombre te santifiques ante Dios. Somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de hacer morir los pecados en nuestra vida. Y esa responsabilidad ya no la toman los padres sobre los hijos, ni los hijos sobre los padres. Al mismo tiempo, nosotros no tenemos la capacidad de llevar, y aquí viene algo bien importante, se nos demanda esa responsabilidad en el grado de santidad de manera personal, pero la realidad es, y ponga atención a esto, que cuando andamos en el Espíritu, que esa es la clave, no son tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, que cuando andamos en el Espíritu, adquirimos la capacidad para morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, amándole con todo nuestro corazón. Si con sinceridad queremos progresar y crecer espiritualmente, si con sinceridad queremos enfrentar y corregir los pecados sutiles en nuestra vida, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo puede actuar en nosotros y a través de nosotros para lograrlo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Una de las formas en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, ponga atención a esto, hablando sobre la Trinidad. La Biblia nos enseña que hay una forma en cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y produce convicción de pecado, porque es el Espíritu Santo quien va a producir esa convicción de pecado en nuestras vidas. Cuando tú tienes esa convicción de pecado, lo que el Espíritu hace en ti es, de alguna manera, Él te muestra la realidad de lo que eres. Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, lo que Él hace es ayudarte, por decirlo de esta manera, a que tú reconozcas las consecuencias y el daño de tu orgullo, de tu egoísmo, de tu impaciencia, de tu actitud crítica hacia los demás. El Espíritu Santo comienza a redarguirte para poner en ti una verdadera convicción. Ser convencidos de nuestro pecado implica tener convicción de nuestro pecado. Pero si tú no tienes convicción de tu pecado, no vas a ser convencido de nada. No podrás valorar la santidad. Si tú no has experimentado el perdón de Cristo sobre tus pecados, va a ser muy difícil que tú puedas definir una convicción de tu pecado. Cuando hay convicción de pecado, esa es la certeza que debemos tener por lo que somos
y por lo que Cristo hizo por nosotros. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, muchas personas vienen a Cristo por un impulso egoísta de ver cumplido sus deseos personales y no por una convicción de su pecado que les lleve a necesitar a Cristo. El Espíritu Santo convence a las personas de sus propios pecados, dice la Biblia, y de la realidad también, la realidad a la que se enfrentarán si no hay un arrepentimiento verdadero. Tan sencillo como esto, iglesia. Cuando hacemos algo malo, lo natural, escucha, lo natural es usar un lenguaje que insensibilice nuestra conciencia de nuestra responsabilidad personal. Hay un libro que documenta los crímenes cometidos por un oficial nazi que estaba al servicio de Hitler. Años después, este oficial fue llamado a juicio para responder por los crímenes que él había cometido. Y él utilizaba en ese juicio una palabra especial para referirse al lenguaje con el que eludían y ellos negaban su responsabilidad. Esa palabra alemana era la palabra Amtsprache, así la leo como tal cual, no sé si así se pronuncia, pero Amtsprache, que podría, o es una palabra que se traduce como conforme a la ley, conforme a la ley. Al preguntarles, por ejemplo, por qué habrían cometido determinados actos, la respuesta era: lo hice conforme a la ley, o tenía que hacerlo, fueron órdenes superiores, o obedecí la ley. Y con esa palabra ellos eludían su responsabilidad. Lo mismo sucede con nosotros. Hacemos algo que no es correcto, hacemos algo malo y por respuesta natural negamos la responsabilidad de nuestros actos porque no hay convicción de lo malo. Pregúntele a un mentiroso si se considera mentiroso. Pregúntele a un borracho si se considera borracho. Pregúntele a un chismoso si se considera chismoso. ¿Lo va a negar? No. No. ¿Por qué? Porque no hay convicción de lo malo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la vida cotidiana. Los hijos dicen: pues limpié mi cuarto porque tenía que hacerlo. Pero no hay una convicción de lo bueno que es mantener un orden y una limpieza en una habitación. ¿Por qué lo hacen? Obedeció la ley el hijo, ¿no? Obedecí la ley. Es lo que hice, punto. No es lo que él quería, no tenía convicción. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un empleado. Tuve que mentirle a mi jefe para no perder mi trabajo. Se justifican, eluden la responsabilidad. O otro dirá: es que yo empecé a consumir drogas porque todos lo hacían y me indujeron. Mire, a nadie le gusta sentir la convicción de haber hecho lo malo. A nadie. Es más, cuando alguien viene y te señala y te acusa y te dice: hiciste esto malo, inmediatamente nos desencajamos. No nos gusta. No nos gusta que nos señalen por haber hecho algo malo. No nos gusta que nos corrijan, hablando carnalmente. Pero ese incómodo sentimiento es en realidad una demostración también del amor de Dios, hablando en una práctica cristiana. El Espíritu Santo, dice la Biblia, el Espíritu Santo convence a las personas de sus propios pecados y de la realidad en que enfrentarán el juicio final. Y eso debe redarguirlas para que vuelvan a Cristo. Están siendo llamadas a un arrepentimiento. No están siendo consumidas en la ira de Dios en ese momento. Se está haciendo una manifestación de misericordia y paciencia. Pero aquel que no siente la culpa de su pecado no va a reconocer la necesidad de un Salvador. Hace muchos años, me acordé ahorita de ese caso, es una pareja, nos buscó, no son de la iglesia, nunca vinieron a la iglesia, y había una situación de adulterio. Al yo confrontar al hombre sobre ese acto indebido, él me dice: pues, ¿qué hago? Se me presentó la oportunidad
Y lo hice. Al preguntarle a la esposa, ella responde y dice, pues ¿qué puedo hacer si es hombre? En pocas palabras, no había convicción de lo bueno, no había convicción de lo que era malo. O sea, vivían por vivir y simplemente como animales, ¿verdad? Se dejaban llevar por sus instintos. Uno se resigna a vivir así porque es hombre, y el otro, como a quien le dan pan que llore, pues él comió el pan. Y mire, quien no siente la culpa de su pecado. Ay, por cierto, para que tenga final esa historia, pues no concluimos nada. Realmente ya no dimos otra sesión de consejería. Porque no vamos a llegar a nada, escuche, no vamos a llegar a nada cuando la persona no siente culpa de su pecado. A nada. Y no tiene caso gastar tiempo en alguien que no está consciente de su responsabilidad ante algo que se hizo mal. Entonces, quien no siente la culpa de su pecado, pues no va a reconocer la necesidad que tienen de Cristo. Cada pinchazo en el corazón tiene como objetivo atraernos a Cristo. La Biblia es muy clara en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que dice que Él va a convencer de pecado al mundo. Juan 16, 8 al 11, vea lo que Jesús dice. Y cuando Él venga, ¿a quién está refiriéndose? Fíjese, no se está refiriendo a Él mismo, está refiriéndose a otro, a la tercera persona de la Trinidad. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me verán más, de justicia, perdón, por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué implica? Y estoy casi terminando. ¿Qué implica que Él nos convence? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Para ayudarnos a entender lo que significa la convicción de pecado, podemos referirnos a lo que no es esa convicción. En primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza por el pecado. Hay gente que es descubierta y sale a la luz de una manera premeditada sus pecados o algo, y inmediatamente la gente responde, no lo quería hacer, perdón. Eso no es una convicción de pecado. Tales sentimientos se experimentan naturalmente cuando somos descubiertos, cuando ya nos agarraron en la jugada, pero eso no es una verdadera convicción de pecado. Eso se llama remordimiento, que eso es otra cosa. En segundo lugar, la convicción de pecado no es un sentimiento de temor o un presentimiento de castigo divino. Estos sentimientos también son experimentados frecuentemente en los corazones y en las mentes de quienes pecan. Pero una vez más, cuando se va ese temor o ese miedo a ser castigado, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. ¿Sabía que hay delincuentes que le pierden el temor a la cárcel? Y cuando son libres, ¿qué hacen? Terminan haciendo lo mismo. Porque no había convicción de que lo que ellos habían hecho estaba mal. No había convicción. La verdadera convicción de pecado te mueve algo diferente en tu corazón. Número 3, la convicción del pecado no es simplemente tener un conocimiento de lo bueno y lo malo. Es decir, no se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de la Biblia acerca del pecado. Podríamos escuchar enseñanzas una y otra sobre el pecado. Y créame que si su corazón está endurecido y es insensible, usted no va a adquirir ninguna convicción. Muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es muerte. Tan simple como esto. Mucha gente fuma. ¿Por qué fuman? Si claramente en la cajetilla nos dice que fumar produce cáncer. ¿Por qué fuman? Si se están asesinando a sí mismos. Ahí está la advertencia, porque no hay una convicción de pecado y no les importa. Lo mismo es el evangelio todos los domingos en la mañana. No peques porque morirás. Y ahí está el evangelio.
todo aquel que peque morirá. ¿Y qué haces? Ahí estás como el fumador, ¿no? Porque no hay convicción de pecado. Y pueden escuchar sermones donde la Biblia dice que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra no tendrá herencia en el reino de los cielos. Será desechado, según Efesios 5:5. ¿Y qué hacen los hombres? No me importa. Sin embargo, mire, pese a todo el conocimiento que pudiéramos tener, muchos continúan viviendo en el pecado, disfrutando el pecado. Y ellos ven las consecuencias como algo muy lejano, como algo que no les va a ocurrir a ellos. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elencho, que significa convencer a alguien hacia la verdad. Eso significa, ponga atención a esto, convencer a alguien hacia la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo pone a esa persona del lado de la verdad. También esa palabra elencho, que significa convicción, también se traduce como reprobar, como acusar, como refutar, como interrogatorio, también hace referencia a eso. Y Jesús dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Actúa, la analogía es esta, como un fiscal que expone nuestra maldad, que denuncia nuestros crímenes. Y en base a esa evidencia contra nosotros, el Espíritu Santo nos convence de la importancia de que se aplique la justicia. Eso es lo que hace. En este caso, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de que necesitamos un Salvador. Es la única manera, no hay otra, la única manera. Por eso tener la convicción es sentir repugnancia total del pecado. No es algo que tú ames, lo desechas. Hay luchas, por supuesto que hay lucha. Y esto sucede, mira, la única manera de poder sentir esa repugnancia total contra el pecado es cuando tú puedes contemplar la belleza de Dios, cuando tú puedes estar cara a cara con Dios, cuando experimentas su pureza, su santidad, cuando andas en la luz, como dice el apóstol Juan. Solamente así. Y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar en nosotros, según Salmo 5:4. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, ¿recuerdan esa historia? Isaías el profeta inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente fue abrumado por su propia maldad. Inmediatamente fue abrumado por su propia maldad. Dice Isaías 6:5, ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. José, dice la Biblia, José huyó de la tentación, y mientras él huía, dice la historia, Génesis 39:9, él gritaba, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Somos convencidos, iglesia, cuando somos conscientes de que deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, fue hasta entonces que él clamó, Salmo 51:4, y dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado primordialmente como una afrenta a un Dios santo. Pero no fue esto, sino hasta que él fue convencido por el Espíritu Santo. Otro ejemplo en la Biblia es el carcelero de Filipos. Él cayó a los pies de los discípulos y gritó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo esa convicción de su pecado. Y estaba seguro de que sin Cristo, él moriría. Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sabe qué significa esto? Porque este verso luego se malinterpreta. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa parte que dice traer, no es de que te va a agarrar de los cabellos y te va a poner a los pies de Cristo.
o a la fuerza o involuntariamente. Esa parte traer es la convicción de pecado en nuestro corazón que nos atrae a Cristo. A eso se refiere Jesús. Es alguien que es atraído por convicción de su pecado. Y ninguno puede acercarse a Dios correctamente si no posee convicción de su pecado. Iglesia, atendamos el llamado. El pecado no consiste en dejar de hacer cosas malas, sino en hacer las cosas buenas que Dios nos ordena que hagamos. Y esto solamente será posible cuando llegamos a conocerlo, amarlo, y esto, iglesia, solamente se logra a través de Cristo. Por eso Jesús declara que el Espíritu Santo debe venir al mundo, porque el mundo no cree en Él. El mundo no poseía convicción de su pecado para recurrir a Cristo como un Salvador. Él lo dice. Por eso debe venir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en mí. Ahora, si el mundo hubiera reconocido y aceptado a Cristo como el Mesías Salvador, entonces inmediatamente hubiera establecido su reino, por decirlo de esta manera. Pero ¿qué hicieron los hombres? Lo rechazaron, porque no había convicción de su pecado. Fue necesario enviar al Espíritu Santo para mostrarle al mundo su pecado, convencerlos de su pecado y guiarlos a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Juan 1:11 dice, con respecto a los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues no había una convicción de pecado. A los gentiles, Génesis 11:4, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué estaban haciendo los gentiles en esa torre? Aquí los gentiles rechazaban a Dios y fueron confundidos. Fue por eso que Dios llama a Abraham, lo levanta, siendo un hombre gentil. ¿Con qué propósito levantó a Abraham? Para formar una nación a través de la cual vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Porque el mundo no tenía esa convicción de su pecado. Y debemos saber, iglesia, que no es ni el pastor, que no es ni el hermano, que no es absolutamente nadie más quien va a convencer a una persona de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el único que puede mostrar al hombre su pecado y guiarlo a creer en Jesús. Por eso nuestros sistemas de evangelismo en muchos sentidos han fracasado, porque es un hombre con otro hombre queriendo convencerlo de que está mal y que se va a ir al infierno. Debemos depender del Espíritu Santo. Cuando evangelicemos, cuando prediquemos, cuando hablemos, cuando exhortemos, es el Espíritu Santo quien traerá convencimiento del pecado de una persona. Y a través del Espíritu Santo el hombre podrá ser guiado para poder creer en Jesús como su Señor y Salvador. Juan 14:15-17 y termino. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, es decir, no tiene convicción, no lo pueden recibir porque no creen en Él, y no creen en Él porque no tienen convicción de que necesitan ser perdonados. Dice, el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Agradecemos por lo que tú hablas a nuestros corazones en esta mañana. Sabemos y reconocemos que no hay aquí, Señor, a pesar de que hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados, pero no hay aquí ninguno, Señor, que pueda sentirse orgulloso de no pecar más. Todos hemos pecado ante ti y hemos fallado, y seguimos luchando y seguimos lidiando con esas expresiones de maldad a través de nuestro cuerpo, nuestra carne. Y sabemos que esto es una lucha, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que tú vengas por nosotros y que podamos ser transformados
eternamente. Pero mientras estamos aquí, estamos, Señor, en esta lucha, en esta batalla contra los apetitos de esta vida. Pero también tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, aquel que tiene el poder para convencernos de nuestro pecado. Yo ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo, quien conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que traiga ese convencimiento en el pecado de cada uno. Hay quienes están pecando con las redes sociales. Hay quienes están pecando coqueteando con otras personas. Hay quienes están pecando con pornografía o seducidos a ciertas inmoralidades en este mundo. Hay quienes están siendo desleales en sus corazones. Hay quienes vienen a la iglesia, pero tendrán un pie dentro de la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Señor, hay tantas expresiones de pecado entre nosotros, que seguimos requiriendo, Señor, tu gracia. Puede haber tanta envidia entre tu pueblo, tanta arrogancia, tanto orgullo, aún tantos deseos de venganza en tu iglesia, que solamente el Espíritu Santo puede convencer. Solamente tu Espíritu Santo puede redarguir nuestros corazones y guiarnos a la verdad. Ser convencidos es ser puestos del lado de la verdad. Señor, abre nuestro entendimiento a tu verdad. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos. Sigue obrando nuestros corazones. Todos, de alguna manera, necesitamos seguir siendo convencidos de nuestro pecado. Porque a veces el orgullo, la arrogancia o la autojusticia nos lleva a considerar que nosotros estamos bien, que lo que hacemos no es tan perjudicial como lo dice la Biblia. Redarguye nuestros corazones. En el nombre de Jesús, iglesia, decimos amén.